Gracias. La primera pregunta me viene martillando la cabeza. ¿En qué momento de tu vida decidiste dejar de ser una persona normal para ser una directora de cine? No sé. Me parece que nunca quise ser una directora, porque ni sabía qué era ser una directora. Quería hacer un poco lo que hacía en la adolescencia, que era filmar cosas. Y no tenía mucho conciencia de que eso era una profesión, para nada. Creo que hasta incluso, creo que en La Ciénaga recién empecé a tener una cierta conciencia que eso podía ser un trabajo. Un trabajo, digo, que quizás de eso podía vivir, que es medio relativo, ¿no? Por eso decía que todos nosotros que elegimos esta profesión estamos un poco locos, ¿no? Es una profesión muy especial, maravillosa, sí, y que nos pone al borde del precipicio siempre. No sé si compartís esa idea. Sí, creo que hay otras peores. Pero... Sí, seguro. Sí. Pero... Siempre hay otras peores. Bueno, a los 19 años dejas Salta y vas a Buenos Aires. ¿Qué buscabas en ese momento? Creo que alejarme de mi incertidumbre, porque estaba anotada en un montón de carreras. Toda mi adolescencia pensé que iba a ser científica y entonces de golpe tuve la duda, que por suerte la tuve, pero yo, digamos, toda mi secundaria pensé que iba a ir al Balseiro a estudiar física o química, que eso me gustaba. Y después, cuando llegó el momento de tomar la decisión de ir para ese lado, empecé a dudar de que quizás a mí me gustaba mucho la literatura. Y en medio de todas esas disquisiciones, me anoté en un montón de carreras, en Tucumán, en Córdoba, en Salta. Y al final decidí ir para Buenos Aires. Pues también es una manera de alejarse, es como una necesidad del útero. De cualquier joven que tiene un poco de rajar de la familia. Y entonces me anoté alguien me dijo, mirá, una mezcla de algo muy científico, no sé, y algo creativo es ¿cómo se llama esto? La publicidad. Y entonces la única universidad que tenía publicidad era la UCA. Ajá. En Buenos Aires, y entonces llego a la universidad para anotarme, así entro a la puerta, a la escalera, y veo la foto del Papa, y yo dije, ay no, yo de este hombre, muchos años de este hombre digitando mi educación, y dije no. Y entonces me fui a estudiar comunicación. ¿Te fuiste en la UBA. En la UBA. Y dibujos animados en Avellaneda. Ajá, o sea, pero cine cursaste en Avellaneda. ¿Cómo? No, hice 2 años de dibujos animados, después entré a lo que ahora sería el ENERC en Buenos Aires, pero era el 89, hiperinflación un poco como ahora. No había materiales en la escuela, no había... Justo encima era la transición, que ya empezaba, estaba el Umatic, que era como el comienzo del video, y no había recursos para hacer cine analógico. Mira, en el 89 ya no había recursos. Entonces, empecé digamos, realmente lo que aprendí, lo aprendí con mis amigos, haciendo sus cortos, leyendo, viendo películas, digamos. O sea que, volviendo al tema, el Umatic, qué maravilla, me hace acordar, después aparece el Betacam, como gran salto tecnológico. O sea que todavía no te veo todavía como directora, no te veo todavía con un lenguaje, con el deseo de un lenguaje, te veo como explorando cosas, ¿no? Te digo, me gustaba mucho la parte técnica en animación, todas las técnicas de animación. No había computadoras, imagínense que era 16 la mesa de animación, que era una cosa mecánica, era como ir a un taller mecánico. Y la escuela mía de cine, de animación, era como de aquí hasta allá. Era un cuartito donde estábamos 12 personas y ahí eso era la escuela. Era un altillo, un cuartito así. Y eso era toda la escuela. ¿Y trabajaban con animación cuadro a cuadro? Hacíamos 1 minuto por año. Fueron 2 años. Oh. O sea, 2 minutos.
pero muy intenso, cada frame muy intenso. No, pero mira, ahí aprendí una cosa que fue interesante para mí, que es que nosotros empezábamos analizando el sonido óptico impreso, y en base al sonido óptico impreso, de lo que sea, si habíamos elegido una pieza musical o algo, eran ejercicios, imagínate, ¿no? Analizábamos toda la, no sé si han visto cómo es el sonido óptico que se hacía antes en el celuloide, eran unas cositas finitas que si la mirabas con una lupa era como las sinusoides con las que hoy se representa el sonido, bueno, muy parecido, no exactamente. Entonces nosotros analizábamos eso y ahí marcábamos cosas que nos parecían relevantes de ese sonido, y en base a eso calculábamos cuántos cuadros para cada movimiento. Entonces era un método que iba muy desde el sonido a la imagen, y en realidad iba muy del sonido al tiempo, al movimiento, y en el movimiento empezaba uno a pensar en la imagen. Y yo creo que eso para mí fue un camino que se parecía mucho a algo que yo ya naturalmente me gustaba. Ahí veo el origen de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. De tu búsqueda como el sonido como herramienta, Sí. como instrumento narrativo. Después pasaron otras cosas, pero yo siento que esa forma, y aparte que en la animación cada cuadrito vale, aparte, bueno, las técnicas que usamos eran por pobreza, era meter en la bandina el celuloide 35, 16, y después con un rotring hacer el cuadrito por cuadrito dibujitos. Yo era un desastre dibujando, pero bueno, todo ese proceso era muy interesante, ver esa significación de ese trabajo de cuadro, después qué pasaba con eso en la pantalla, ¿no? Casi una especie de McLaren, parecía lo que hacía McLaren, Sí, ¿no? sin McLaren. Claro, sin McLaren, digamos. Como si fuera lo de McLaren, pero sin McLaren. Sin McLaren. Y otra cosa interesante de ese trabajo es que yo creo que esto me sirvió muchísimo después para la dirección de actores. En animación, el movimiento era el carácter de los personajes. Pensar el movimiento era pensar todo respecto de un personaje. En la escuela de animación no pensábamos el perfil psicológico. Quizás también porque nunca llegábamos más que a hacer una caminata. Digo, una caminata a un personaje, entonces no había que pensar más que... Pero era interesante eso, que el carácter estaba en el movimiento. ¿Tenías algún director, porque bueno, ya estabas entrando en la búsqueda de lo cinematográfico? Supongo que eras una cinéfila. No podía ser cinéfila porque, mira, hasta los 19 en Salta, y yo ni sabía que había un cineclub. Y en ese cineclub iban 5, 6, 7, quizás 12 personas adultas, grandes, que no tenían nada que ver con mi generación. Entonces nunca entré en ese grupo, ni sabía que existía ese grupo, después me enteré que sí. Entonces, lo más cerca que estuve de algo parecido al cine fue que en el colegio mío hacíamos obras de teatro y que yo siempre me involucraba en eso, en adaptar las coéforas o digamos, mucha adaptación de tragedia griega a unas cosas que eran casi gore, muy sangrientas. Era increíble, usábamos unas tuppers, eso me encargaba yo, tuppers de sangre. Y todavía en el colegio había esa idea de lo griego, que era todo blanco, inmaculado, y las versiones nuestras eran un poco gore, pero bueno, creo que eso es lo más, como quizás la primera vez o un ejercicio que yo veía que me gustaba hacer, pero no lo ubicaba ni lo relacionaba con ningún trabajo, claro, ni con ninguna profesión, ni nada. ¿Y cuándo empezaron a aparecer en tu horizonte, así en tu búsqueda, directores que vos te hayan impactado, que hayan contribuido, directores o directoras que te hayan pegado fuerte como para decir, esto es lo que me gustaría hacer, esto sería una profesión posible? Porque en general los que nos formamos en cine siempre
pasamos por periodos de pasión por... de fanatismo, afinidad o devoción por algún director. Sí, pasa que yo tuve una suerte, que es que a los 15 años mi papá compró una cámara de video. Digamos, en los años 80 tener una cámara de video era una cosa medio particular. Y entonces, en todo caso, si alguna... algún interés tuve en lo narrativo audiovisual fue por filmar cosas de mi casa. Hacíamos también como lo que veíamos en la televisión, como cosas de terror con mis amigas o con mis hermanos, como películas de vaqueros. Pero películas, te digo, pero eran escenas, no, eran todas como ejercicios, sin ningún interés de ejercitar nada, simplemente copiar, pero no, y mucho filmar mi familia, pero no tenía, nunca tuve el gusto por la cámara en relación con el cine. Usar yo la cámara en relación con el cine que había. Como eso me fui dando cuenta muy tardíamente. A los 16 me enteré que detrás de que una película era como un libro, que había un autor. Porque Berruti y... Moreiro y Berruti, los que Berruti, tenían... daban un ciclo. Sí, el cine en Canal 7. Sí, que en Canal 7, y una semana pasaron todas las películas de Saura. Y yo fue la primera vez que dije, como detrás de una película hay una persona que toma decisiones. Nunca se me había ocurrido. Qué curioso. ¿En qué momento para vos empezamos a entrar en lo que es el trabajo, en la gestación? ¿En qué momento una idea, una historia, empieza a ser una película en tu cabeza? ¿Qué tiene que ocurrir o qué tiene que tener eso para que se dispare en vos el deseo de que eso se transforme en una película? No sé, porque son muchas cosas que van pasando lentamente y en un momento ya estás todo el día pensando en algo y después de un tiempo ya estás escribiendo. No, y como muchas veces cosas que me interesan terminan no siendo nada, no me doy bien cuenta cuando una cosa que me interesa se va a transformar. O sea, del inicio no me doy cuenta. No te das cuenta. Por ejemplo, desde hace 3 años que pienso en unas escenas y a veces le voy agregando otras, que no sé ni si son parte de algo, no sé qué son. Pero como ya hace 3 años que pienso que capaz que va a ser un guión que escriba después de... Pero no sé, es muy incierto. No sé, no tengo una forma... No soy nada profesional para hacer cine. Muy a lo que pase. Pero La Ciénaga es una historia muy fuerte, muy sólida. Sí, pero digo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? No sé, yo sé que en un momento tenía como 3 cuadernos de notas y dije, me parece que... Y aparte lo de La Ciénaga fue muy particular, porque un amigo me llamó y me dijo, en ese momento estaban todos los de historias breves, Caetano acababa de hacer Pizza Birra y Faso, no, todavía no había filmado, y entonces te llegaban, te encontrabas con ellos y decían, no, estamos escribiendo un guión. Y yo decía, capaz que esto es lo que hay que hacer. Entonces me puse a escribir un guión con esas notas. Pero siempre así como que vas en el río, te vas llevando y te vas dando cuenta también cómo es la cosa, ¿no? Digamos, yo no estaba en un ambiente profesional donde fuera claro qué era lo que había que hacer. Entiendo. Es sorprendente por el rigor de tu trabajo. Pero el rigor siempre es con uno mismo. Te digo, el rigor nunca es con alguien que te mira. Siempre es con uno mismo. La gente puede ser mucho menos severa o más que uno. El límite, y aparte en las horas en que uno trabaja no hay nadie mirándote. Estás en tu casa, es de noche. El único límite es uno mismo. Entonces, el rigor siempre es muy personal. No hay forma de que sea de otra manera.
Hay directores que se aferran, bueno, de la idea, se gesta el guión, ¿no? El desarrollo del guión, cuando ya tienen una idea ya más del rodaje, de un desarrollo secuencial, etc. ¿Cómo funciona vos eso? ¿Te pones a trabajar en un guión ya donde está todo desarrollada la historia o vas improvisando? ¿En la construcción del guión? Sí. Bueno, en Sama distinto, porque ya estaba escrita la novela. No, bueno, suele pasar que de todas esas notas hay escenas que son claras y cuando escribo esas escenas, entonces me doy cuenta un poco qué vendría antes, qué vendría después. A veces tengo ideas generales, como ideas de sonido muy generales sobre la película, como lo que conté ayer de La Ciénaga, o cosas que son, te diría que no aseguran nada, pero son cosas que me generan un cierto entusiasmo o un asiento directivas, como por ejemplo para La Niña Santa era el sonido, el secreto, las cosas que se dicen en ese susurro y el sonido de ese sonido y el significado de cuando uno saluda, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre estamos bien, ¿no? Es como un mundo de palabras que intercambiamos permanentemente donde nunca nos pasa nada. Porque es un plomo, que alguien te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y estoy pésimo. La persona te lo preguntó yéndose para su oficina, ahora se tiene que volver, te tiene que preguntar, bueno, ¿qué te pasa? Esa forma de habla que no genera consecuencias y donde todos estamos bien, me parecía muy interesante. Ajá. O sea, te parecía interesante porque en no decir nada estaba... No, todo el tiempo uno responde cómo está, buenos días. O sea, si uno dice buenos días, que el día te parece bueno, o como uno está tratando de que la vida de los demás también, digamos, es el lenguaje que uno utiliza para que la vida sea un poco más leve. No es un lenguaje para hablar de lo que nos pasa. Claro. Y eso me parecía interesante el volumen, porque siempre es como muy, ¿qué tal? Buenos días, es fuerte, un volumen fuerte, para decir muy poco. Claro. Y eso, contrario al susurro, que siempre en el susurro está la intriga, la mentira, la verdad, o lo que se cree es la verdad. Esa idea era para la... Digo, a veces tengo esas ideas que un poco me organizan como la estructura, algo general. La estructura se va formando a partir de estos climas que vos vas imaginando. Sí, que por supuesto que, te digo, no es muy particular mi caso, porque hay todas las personas, si les preguntaban vos mismo, como siempre es muy misterioso ver el trabajo del otro, pero cuando estás en tu propio negocio, no es tan maravilloso. Es como si empezás así, con unas notas, con unas ideas, con cosas, y después cuando... Yo me doy cuenta que cuando tengo incertidumbre sobre ciertas cosas, siempre pensar desde el sonido me hace encontrar soluciones. Entonces, por eso le doy tanta importancia, pero además porque, digamos, para mí ha sido un sistema de generar una alteridad mínima de pensamiento para oponerme a mi propia educación, que es como la de cualquiera, muy visual, muy... Así que... En algún, según tengo entendido, declaraste en determinado momento que tu trabajo en las locaciones lo haces improvisando sobre la locación. Si no sos una persona que va sí. No, de las locaciones tengo millones de fotos y a veces me quedo horas y horas para ver cómo evoluciona la luz o cómo suena ese lugar. Pero lo que no hago es dibujar. ¿Qué exactamente? Tenés que un poco haber tomado decisiones, pero sobre todo si tenés que sacar un cuadro, poner otro y decir qué muebles va a haber en ese lugar, no podés ir a decir, llego a una locación con un camión de muebles y la inspiración, ahí digo, allá ese cuadro, eso es imposible en el cine. Digo, imposible con los presupuestos que nosotros tenemos.
Así que no, yo conozco muchísimo las locaciones y saco muchísimas fotos, y el trabajo ese previo de locación y el de casting me importa mucho, digamos, para mí es como escribir el guión. Lo que no hago es el story. La historia. No crees en el story, digamos. No me gustaría creer, lo que pasa es que no me sirve. ¿Te sirve? Lo he probado y no me sirve. Son como esas ideas en frío, así, no me sirven cuando llego al lugar. Ajá. Hay un estilo en la dirección de actores que vos haces muy personal, porque los actores actúan naturalmente. Y esa naturalidad esconde otra cosa, es decir, todos los personajes de tus películas trabajan a dos niveles: el de la conversación que decís vos, de que no se dice nada realmente, se oculta, y los personajes viven esas situaciones con mucha naturalidad. Son muy pocos los momentos en que hay estallidos, donde hay rupturas, hay como una tonalidad en los personajes. ¿Cómo lográs eso? ¿Cómo trabajás con los actores en improvisación, en marcaciones puntuales? ¿Vos tenés un esquema claro o depende del actor? Sí, depende un poco del actor, porque yo no tengo una formación en dirección de actores como para haber inventado yo un método. Entonces lo que hago es, en cambio los actores, sobre todo los profesionales, sí han hecho un camino de ciertos entrenamientos y ya tienen ellos una manera de cómo les gusta pensar, que a veces no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pero entonces elijo los actores con los que puedo hablar, aunque tengan un sistema de trabajo que yo no comparto o no conozco, pero que sí puedo hablar. Para mí eso es, el cine es eso, es poder conversar con la gente, conversar con el director de fotografía, es conversar. Y con los actores especialmente, conversar. Y como de los personajes yo no hago el perfil psicológico no hago eso porque no puedo hacer eso ni de la persona con la que vivo. O sea, no sé, ¿viste? El perfil psicológico de alguien con quien conocés capaz hace 20 años. De mi mamá no puedo hacer el perfil psicológico de mi papá. Entonces, ¿cómo voy a hacer el perfil psicológico de un personaje? Es como una mentira, es querer estar en un terreno seguro que uno nunca tiene respecto del otro. Entonces, hay que encontrar maneras de escribir sin saber el misterio del otro, sin saber completamente lo que le pasa al personaje sobre el que uno está escribiendo. Porque si uno sabe todo, pienso, nunca me ha pasado, pero pienso que vas al set y no tenés ni ganas de filmar, porque ya sabes todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aburrirte. Entonces, a mí me gusta cuando miro por la cámara querer saber algo. Ajá. Si todo se lo dije yo, que no voy a saber nada más que lo que... Entonces, eso, hay que encontrar una forma de trabajar donde aparezca el misterio, porque aparte con la contradicción de que lo que yo hago es totalmente falso. Todas las palabras están escritas, todo está planeado, todos los movimientos, hay cero improvisación en las películas. Cero. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí. Me refiero porque da un estilo y un método de trabajo que yo justamente quería que contaras. Cero improvisación. Cero improvisación, porque hay gente que piensa que la improvisación es la libertad. Y la improvisación no necesariamente es la libertad. A veces es simplemente la flojera o la trasnochada del día anterior que hace que uno llegue y tenga que improvisar. A mí lo que yo hago es un artificio. Yo construyo una película, es un artificio, es todo mentira, eso me encanta, nadie tiene que sufrir, ninguna película merece que nadie sufra nada, ningún actor hay que gritarle ni hacerle poner los pies en hielo para que tenga cara de algo, o como eso que decía Marlon Brando, que alguien, o ser humillado, que hay directores que dicen, no, fulano,
Para actuar necesita tener un conflicto con alguien o sentirse humillado. A mí esas ideas me parecen un espanto y una estupidez. Lo interesante del cine es que es todo mentira. La sangre es mentira, la gente no se muere, es todo mentira. Entonces, en ese artificio todo construido, todo donde uno decide todo, ¿cómo aparece lo impensado, lo inaudito? Y bueno, ese es el secreto. Cómo en medio, cuando llegás a un lugar que todo está pintado del color que vos querías, en general pasa eso, los muebles son los que vos elegiste ya en las fotos, los viste en el depósito, están los actores con los que vos ya hablaste, están los textos que vos escribiste, digamos, ¿qué esperás que va a pasar ahí? Y para mí eso es el cine. Es en medio de todo eso que pensaste, estás buscando algo que no sabes qué es, que intuís quizás y que en la mayor parte de las escenas fracasás, porque es muy difícil. Es ese chispazo de lo que hablábamos ayer, donde percibís que la realidad es una construcción, de una manera fuerte. Porque cuando esos son los segundos en una película que te empoderan. Ay, me enferma decir la palabra empoderan. Que te moviliza. Creo que es la primera vez en mi vida que digo en público esa palabra, pido disculpas. No, que te dan, que te vuelven a hacer, te vuelven a dar las rendas del destino, ¿no? Ese momento donde vos decís, las cosas podrían ser de otra manera. Y es cuando un humano, que es un gusano, que se arrastra por la superficie de este planeta, decís, esto podría ser de otra manera. Eso. Pero esos son chispazos. Yo a veces, muchas veces, termina la película, la termino de hacer y digo, no pasó, y estoy con la ciénaga un mes viendo HBO, en un momento en que HBO era un desastre, comiendo en la cama viendo HBO porque no tenía fuerzas para salir de la cama. Digamos, porque también estaba muy pegada, bueno, después aprendí que después pasa. Y después veo las películas y a veces pienso, pasó muy poco, o no pasó, o casi pasa. Digamos, es muy difícil terminar una película y tener una sensación de, lo logré. Bueno, pero esta confesión tuya, primero, deja claro la honestidad tuya de trabajo. Sí. Dudar es un síntoma de talento para mí. El artista que no duda es un necio. Y eso habla bien de vos, porque... Sí, habla bien, pero también, te digo, también sería sano darse cuenta. Pero no todos se dan cuenta. Por eso hay bodrios como los que se exhiben. Sí, yo tampoco. Nada, es eso. También sí creo que es tan difícil que suceda. A veces, volví a ver, yo te voy a decir cuántos años, 10 años después, no. 7 años después volví a ver La Ciénaga, La Mujer sin Cabeza, en Salta. Y pensé, sí, creo que en una parte pasó. Para mí, no sé, para el espectador. Y entonces también es el tiempo. Por eso cuando cuando uno juzga, tal película, qué desastre, o uno mismo dice de la suya, pero ¿cómo no valoraron mi película? Y no sabemos en el tiempo qué es lo que va a servir o no en la historia de la humanidad. De ese juicio, por suerte no vamos a estar para escucharlo, porque mirá si dentro de 20 años dicen, lo que hizo esta mina no servía para nada. No sabemos. Entonces hay que ir como medio, no hacerse tan el gallito con las cosas, ¿no? En La Mujer sin Cabeza, yo creo que hay un momento donde eso ocurre. Desde mi punto de vista. No me digas en cuál, por favor. No sea que no sea en el que yo creo. ¿No te lo digo? No. ¿No? Bueno, decímelo. El momento en que Oneto se abraza en el baño con el albañil ese que está en el baño. Ese momento absolutamente rompe con todo el personaje y con todo lo que el personaje estaba sosteniendo y reprimiendo, porque llega un momento que está como aturdida en un nivel casi psicótico.
ella transcurre todo lo que, a partir de la creencia de que ella mató a alguien, y con toda esa puesta en escena que le hace la familia para, no, fue un perro, qué sé yo, ella está con una sonrisa totalmente como ida, y sonríe, y todos los personajes pasan como detrás de un vidrio oscuro, ¿sí? Todos los personajes, la servidumbre, el esposo, hace el amor con alguien, con el amante, sin deseo, pero el único momento, es de mi juicio, obviamente, donde ella toma conciencia de que algo horroroso le está ocurriendo y está sola, es cuando se abraza con el albañil. Es el único momento que ella rompe esa cosa taciturna y tenebrosa, porque la verdad que eso nada, simplemente digo, si yo, mirando la película, después de un tiempo, la volví a mirar después de un tiempo, como te pasó, sí, unos años también, y descubrí ese momento en el baño que me parece extraordinario, porque el albañil no tiene nada que ver con... El albañil no es un amante, no es un amigo, es un tipo que estaba arreglando el baño y no entiende nada, ese abrazo desesperado. Ese para mí es el momento mágico de la conexión, por lo menos para mí. No es el que yo vi. ¿Cómo? No es el que vos viste. Pero, bueno. Sí. A mí, digamos, has trabajado con actores muy extraordinarios. Y yo creo que la fiesta que se produce, a mí como los quiero, la fiesta que produce con Graciela Borges y Martina Gemián en la Ciénaga es algo extraordinario. Y yo creo que es uno de los elementos más fuertes de la película. Esa película es extraordinaria, entre otras cosas, porque tenés dos actores tan portentosos que ellos mismos en la escena iluminan lo que vos estás contando. Me gustaría que cuentes cómo fue la experiencia de trabajar con estos dos personajes únicos. Voy a empezar por Martín, porque su personaje fue más breve en la película. Bueno, Martín era un actor increíble, extraordinario. Yo lo había visto actuar en el corto de los chicos en James Cray y me había encantado. Y se parecía un poco a un tío abuelo mío en el que estaba basado el personaje, entonces, no mucho, algo, el pelo, cómo se peinaba. Entonces, y toda su manera de hacer las cosas era esos actores que están fuera del escenario o del set o adentro, no sentís una diferencia. Como una cosa muy... Ni siquiera nerviosismo, nada. Que entran en escena y como dan 2 pasos dentro del set y ya ves una transformación y ves ¿en qué momento este hombre? Bueno, era así muy... Yo no sabía nada de esa película, no tenía ninguna experiencia. Me hubiera gustado observarlo más. Bueno, pero y era un actor que tenía una cosa que estaba buena, que es que él tenía mucha conciencia de que los gestos mínimos en el cine tenían mucho valor. Entonces, apostaba mucho a pequeñas cosas y... Así. Claro, y Graciela nos dio una lección a todos los que estábamos ahí, que eran más unos cuantos pavos. Una escena en que estábamos filmando, que era una escena que hay en la película, donde estaban todos los chicos y ella se enoja, y bueno, una escena de la ciénaga. Y Juan Cruz empezó a reír, se empezó a tentar de risa, no sé qué. Y un poco todos nos tentamos, yo me tenté también, y Graciela se indignó y se fue. Y después fui yo a pedirle disculpas para que vuelva a filmar, y volvió y nos dijo, cuando la cámara empieza a hacer ruido, que eso pasaba con las cámaras de celuloide, sí. Yo por eso pienso que un poco habría que ponerle un ruido, aunque sea falso, a las cámaras, para tener esa sensación de que la cosa está sucediendo. Dice, cuando suena ese ruido,
todo lo que vinimos a hacer se va por un agujero minúsculo de la cámara. Si lo hacemos mal, todo lo que vinimos a hacer se va a perder. Y yo te juro que cada vez que escucho ahí en ese rodaje y en los 2 siguientes, me quedó grabado eso. Totalmente, ¿qué te parece? Además Sí. es una sabiduría. Sí, era como ese vórtice donde si estás paveando, te la perdés. Por eso no entiendo mucho los directores que tienen romances durante el rodaje. Es difícil eso. ¿Por qué? Y sobre todo los directores que tienen romances con las actrices. ¿Y por qué no podés estar tan desconcentrado? No sé cómo hacen. Capaz que eso los concentra, no sé. Pero es cierto que es poco profesional y no es lo aconsejable en absoluto. no sé si es poco profesional, pero digo, es difícil de llevar a cabo esa hazaña. Porque es muy difícil trabajar con alguien con el cual tenés un vínculo afectivo y no podés trabajar con la severidad o con el rigor que tiene trabajar de repente. Ahí radica pienso yo, no sé.